¿Por qué siguen invitando a esta gente? Hará cosa una semana y pico, salió un episodio del podcast Worldcast titulado Así conseguí escapar de un infierno, paréntesis, testimonio real. Les acabo de leer el título, así que si les interesa pueden buscarlo y escucharlo completo. Pero a grandes rasgos les hago un resumen. Y es que el conductor del podcast le hace una entrevista a una mujer que cuenta su historia, que es una historia de terror, o sea, es para una biopic de Netflix, de una mujer llamada Julia, no sé si Julia será su nombre real o no, de 27 años, que fue víctima de trata y explotación sexual en España y que cuenta todas las miserias que tuvo que vivir a lo largo de su vida. Pequeño resumen: su madre joven, su padre desaparecido en combate, fue maltratada de chica, a los 11 años un amigo de la familia abusó sexualmente de ella, después la abusó un vecino de 35 años y que ya de bastante jovencita se hizo aficionada a series como Sin tetas no hay paraíso o a la película esta de Secret Diary of a Call Girl, donde se le ocurre la idea de que ser novia de pago podría ser una buena salida a su situación. A los 16 años tiene su primer acercamiento a ese mundo, pero sin ejercerlo. Después tuvo un intento de agresión sexual las escaleras de su casa y hasta los 18 años mantuvo relaciones consentidas con personas con una gran diferencia de edad. La madre se quiere mudar a Alemania con la familia, ella se vuelve sola a España y ahí es donde decide finalmente entrar en el rubro del amor de pago. Busca en varias páginas y proxenetas se terminan contactando con ella. El proxeneta en cuestión se quedaba con el 40% de lo que ella ganaba, le hacía de seguridad y de chofer y finalmente también abusa de ella. Empieza a tenerle miedo a este tipo y se da cuenta de que las series y las películas mienten. Ella diciendo que nunca quiso tener clientes mayores, el tipo este la lleva con un cliente de 80 años y finalmente termina por venderla a otra persona. El tipo que la compró la maltrataba físicamente y la hacía tener relaciones 7 veces por día sin falta, sabía todo de ella y finalmente se termina escapando a lo de un amigo. El tipo que la había comprado la deja escapar, pero la sigue amenazando constantemente para que siga teniendo relaciones con él. A este punto, esta chica tenía 19 años. Un día ella no contesta más a los mensajes, desaparece completamente para él y el tipo la rastrea a través de los amigos, familia, les miente, o sea, un desastre. Los amigos la protegen y finalmente se contactan con una asociación, la asociación Amar Dragoste, y a este es el punto al que vamos a llegar. Casi toda la entrevista que le hacen en este podcast es a la chica, a la víctima en cuestión, que aunque al principio del podcast dice que es una historia, un testimonio basado en hechos reales, por lo cual supongo que no todos los detalles son reales, y esto supongo que será también por proteger la identidad de la víctima, el grosso de lo que cuenta debe ser real. Pero el final de la entrevista es con Carolina, una de las representantes de esta asociación de Amar Dragoste, y acá viene lo heavy, porque esta asociación es una asociación que supuestamente se dedica a rescatar, contener y ayudar a mujeres víctimas de trata y explotación, pero que en el plano de la realidad es mucho más que eso, y aunque en muchos casos podrá ser muy noble la labor que hagan, y me alegro de que hayan podido ayudar a esta mujer en esta situación, y que ojalá sean capaces de ayudar a todas las mujeres en situaciones similares que lo requieran, la labor de esta asociación va mucho más allá, entre ellas, lo que pasa inmediatamente después de que termina la entrevista con la víctima en cuestión y comienza a hablar la representante de la asociación, con un sesgo feminista bolo infame y muy poco pudor a la hora de soltar mentiras en la cara del entrevistador, mentiras muy fácilmente desmontables, utiliza la historia de esta mujer, que es ciertamente trágica, y la mercantiliza para que todas las personas que pasaron una hora viendo la entrevista a esta mujer, probablemente llorando a moco tendido porque la historia es gravísima y tristísima, y que ese punto de la entrevista no están razonando, están sintiendo, aprovecha a meter todos los datos falsos que le dé lugar, que le dé tiempo, con un fin obviamente deliberado: empujar su relato y su agenda abolicionista a base de mentiras y a costa de situaciones tan flagrantes como esa. Ahora vamos a ver punto por punto las mentiras y las vamos a desmentir otra vez. Pero antes vamos a dejar un par de cosas claras. Hay una diferencia fundamental, una diferencia que no se puede pasar por alto entre lo que son las situaciones de explotación sexual y trata de personas, como la historia de Julia que habíamos escuchado durante todo el podcast, eligen ganarse el pan
utilizando esos medios. Bueno, Valentina, pero yo no estoy seguro, la verdad. Mira, vos con tu moral podés hacer lo que quieras. Yo soy la primera que en todas las oportunidades que hablé de esto, digo y repito una vez más, que yo, desde luego, no ejercería esta actividad, ni interés tengo, ni se me ocurre un supuesto en la vida donde podría llegar a ejercerlo. Porque vos con tu moral podés hacer prácticamente lo que vos quieras, porque tu moral va a estar condicionada obviamente por tus valores, por tu educación, por tu contexto, por tu religión, y todas las opciones son válidas siempre y cuando no se le intentes meter por el culo a los demás. A quien no le gusta el alcohol, no bebe alcohol, no busca imponer la ley seca. Tengan en cuenta que lo que vamos a ver a continuación es lo que pasa inmediatamente después de que la invitada, Julia, acaba de contar la historia más triste del mundo. Cuando el espectador está en un pico de emocionalidad, aparece esta mujer, Carolina, y empieza a soltar una mentira tras otra. En primer lugar, muchísimas gracias, Pedro, por dar voz a Julia. A ustedes. Y lamentablemente la voz de Julia no es la única voz. Es terrible lo que estamos viviendo en nuestro país. No sé si te ha sorprendido escuchar su historia. Quizás no pensabas que niñas españolas pudieran estar siendo prostituidas con 18 años, ¿no? Como Julia nos ha comentado. Pero somos el primer país de destino de Europa. El primer dato que da, de por sí, ya es mentira. Y no solo es mentira, sino que es fácilmente desmontable por cualquier persona que tenga la voluntad de hacerlo. Este dato se suma a otro. Pero somos el primer país de destino de Europa de mujeres y niñas prostituidas para ser explotadas en nuestro país. El primer destino de Europa, el tercer país del mundo con mayor consumo de prostitución. España es muy pequeña. Per cápita. Sí, sí. Increíble. Tremendo, ¿no? El primer destino de Europa de mujeres y niñas prostituidas y el tercer país del mundo en consumo de prostitución. Tremendo, ¿no? Tan tremendo que parece irreal. Y parece irreal porque lo es. Ay, Valentina, qué vergüenza. ¿Cómo te vas a estar riendo en una situación así? No, vergüenza le debería dar a ella. Porque de una persona normal, de un civil de a pie, que lee un titular en un periódico con este dato y se lo cree, me lo puedo esperar. Pero esta mujer es una de las principales responsables y portavoces de una asociación constituida con la finalidad de dedicarse específicamente a las mujeres víctimas de explotación sexual. Es decir, ella no solo tiene la obligación de conocer si estos datos que está dando son reales o no, sino que lo sabe y deliberadamente miente. Yo no conozco a la chica a la que estaban entrevistando antes y me daría vergüenza estar utilizándola para empujar un discurso. A ella, que supuestamente la acompañó durante años, hacer eso debería parecerle de una grosería intolerable, pero no, lo hace. Y de esa manera nace Amar Dragoste con ese propósito de luchar contra la esclavitud con una base del amor, porque creo que el amor es el que puede transformar y cambiar absolutamente las vidas. Y hasta acá estoy de acuerdo. Lo único que construye es el amor. El odio, el resentimiento, el rencor, no. Ahora, lo que no me queda del todo claro es de qué manera este desfile de datos falsos que están dando después de una entrevista súper sensibilizadora de algo que no tiene ni nada que ver con aquellas mujeres que, como las novias de Ábalos, ejercen ese trabajo de forma voluntaria, pueda ser considerado un acto mínimamente amoroso. Es todo lo contrario. La mentira es bastante opuesta al amor. La mentira es tan opuesta al amor que para poder mentirle a alguien tenés que despreciarlo. Porque cuando querés a alguien, cuando querés demostrarle amor a alguien, no le mentís. Cuando querés demostrarle amor a alguien, no pasás por encima de su palabra, ni de sus experiencias, ni de su realidad, ni intentás gobernar su vida como si fueras dueña y patrona de ella. ¿Y saben por qué yo no me opongo, entre otras tantas cosas, a lo que hacen esas mujeres que voluntariamente dan esos servicios? Aunque yo no quisiera hacerlo. Porque al final del día son únicamente las personas que toman sus propias decisiones quienes tienen que vivir con ellas. Y a mí alguien puede intentar rescatarme y decirme que ser youtuber no es un trabajo y que no me da estabilidad y que tanto mejor me iría pudiendo acumular para mi jubilación y teniendo un trabajo estable donde cobre todos los meses lo mismo. Pero al final del día, la que tiene que vivir con sus decisiones soy yo. Entonces es simple, si vos no vas a vivir con las decisiones de otro, no podés tomar las decisiones de otro. Hacerlo es contrario al amor. 4 de cada 10 hombres confiesan haber consumido prostitución.
una vez en su vida. En España. En España. 4 de cada 10 hombres en España reconocen haber consumido amor de pago alguna vez en su vida. El mismo dato que hace un tiempo estaba dando nuestra amiga Julia Salander. 4 de cada 10 hombres en España consumen prostitución. Y este dato viene de la misma fuente que los otros 2 datos del principio, que España es el primer destino de Europa de mujeres y niñas, que es el tercer país del mundo con más consumo de amor carnal. Datos que repiten hasta el hartazgo y que nadie sabe de dónde salen. El dato se publicó por primera vez en un estudio de 1998 sobre conductas sexuales de riesgo. Juntaban a cosa de 28 países, si no mal recuerdo, y en los datos de España específicamente utilizaban como datos, como fuente de datos, una encuesta realizada a 409 hombres en 1990. Valen, pero el hecho de que los datos sean viejos no quiere decir que sean mentiras. Bueno, más o menos, porque los datos de 1990 no son representativos de los datos de la hora. Desde 1990 pasaron 35 años y las tendencias de consumo, especialmente con el auge del feminismo abolicionista, evidentemente no son las mismas. Pero es que incluso el hecho de que sea en 1990 tiene trampa. Y ahora lo vamos a explicar. Pero según esa encuesta, el 38% de los encuestados había pagado por amor carnal alguna vez en su vida. Y ese mismo dato fue recogido en 2010 en un informe de la ONU. El mismo dato de la misma encuesta, del mismo estudio de 1998 que recoge una encuesta de 1990. Fue así por ese informe de 2010 de la ONU que terminó siendo viralizado por todos lados. Pero la realidad es que posteriormente se hicieron otro montón de estudios del estilo, como por ejemplo uno titulado Clients of Sex Workers in Different Regions of the World, Hard to Count, donde expresamente criticaban ese dato anterior del 4 de cada 10. Primero porque la muestra que habían usado para España era muy chiquitita en comparación a la muestra que usaron para todo el resto de países que evaluaron. Es decir, lo que te dice el estudio es que no podés sacar una conclusión sobre la tendencia de consumo de un país entero en base a 409 personas encuestadas. Además hicieron otro montón de encuestas del estilo posteriores a esa y en ninguna se encontró un resultado tan elevado. De hecho, en el propio INE, en el Instituto Nacional de Estadística, se hizo otra encuesta en el año 2003 y el resultado del que llegaron fue el 26%, bastante diferente al 40% del que me estaban hablando antes. Muy astuto, Valentina, pero ¿qué pasa entonces con el primer destino de Europa de mujeres y niñas y el tercer país del mundo con más consumo? Pará, amigo, pará. Resulta que esa encuesta en 1990 la hicieron en un contexto en España bastante peculiar. Esa era la época que en España se conoce como la época del destape, ¿no? Después de la dictadura de Franco. Y en comparación al resto de países donde se hizo ese estudio, los españoles mostraban cierto orgullo a la hora de poder decir que habían consumido los servicios, porque decirlo era un acto liberador, era un acto progresista. Todo lo contrario a lo que el feminismo puritano intenta imponer hoy en día. Mientras que en el resto de países, las personas que contestaban esa encuesta eran un poco más conservadoras, vamos a decirlo, a la hora de dar respuesta a esa pregunta. Básicamente que había muchas más chances de que les diera vergüencita porque no estaba tan bien visto en nuestros países como en España y había más pudor a la hora de responder con sinceridad. Tenemos que hablar de que el 95%, dicen algunas de las estadísticas, de las mujeres que están siendo prostituidas están siendo explotadas sexualmente o han sido víctimas de trata. Vamos de vuelta a lo que decimos siempre, ¿no? La trampa de decir prostituidas te hace pensar que todas las mujeres que ejercen eso las está prostituyendo otro. Tiene el mismo sentido que decir que yo soy una mujer youtuberizada. Pero ¿quién? Realmente ¿quién? Por mucho que vos te puedas oponer moralmente a ejercer este trabajo, que te parezca un asco, que te parezca una repulsión, lo que vos quieras. Pero ¿hay alguien realmente capaz de creerse que el 95% de las mujeres que lo ejercen están en situación de explotación o de trata? Aún con la cantidad de mujeres que se dedican a esto, que están por todos lados, por los medios de comunicación menos, en las redes sociales, diciendo que lo hacen voluntariamente, ¿hay alguien que todavía compre el 95% que está ya ampliamente demostrado como falso? En octubre del año pasado salió un estudio del Ministerio de Igualdad que literalmente hizo que los medios más progres y más feministas del país tuvieran que sacar una noticia titulada con cosas como "Un estudio de igualdad cambia el marco de la prostitución en España. El 24% son víctimas de explotación sexual
y no el 90% como se manejaba. Y aún dentro de ese 24% ya hay trampa, porque no son mujeres que, si nos vamos al estudio, estén a ciencia cierta en esa situación, sino que se las considera en riesgo de. Cuando nos vamos a los números comprobados, la cifra es todavía más baja. ¿Y qué consideran en riesgo de? Bueno, sin ir más lejos, una promoción de una mujer que ejerce esos servicios diciendo que es étnicamente de otro lado, ya te meten en la cuenta para considerarte en riesgo de explotación sexual. El 90%, el 95% son cifras que se repiten una y otra vez y que nadie sabía muy bien de dónde salían. Pero ya no se puede sostener. El propio Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo del PSOE, que se considera abiertamente abolicionista, tuvo que reconocer que eso es falso. Otros estudios y otras cifras recogidas a lo largo y ancho del planeta y especialmente en España sitúan este número incluso en cifras más bajas, incluso el 9,2%. La ONG Ingénero a nivel global lo sitúa en el 1,4%. La Cruz Roja de Barcelona lo sitúa en el 6%. Y así podríamos seguir eternamente nombrando estadísticas donde en todas nombran datos que podrán variar un poco de unas a otras y que desde luego no están ni cerca del 90%. Y cierro con esto. Realmente a esta señora que sabe perfectamente que lo que está diciendo son mentiras muy fácilmente desmontables, le da la cara y tiene la sangre lo suficientemente fría para mentir de esta manera tan grosera con los datos e intentar meter todas las situaciones en la misma bolsa de la historia de terror que habíamos escuchado antes. Aun cuando historias como la de Julia, como la que se contaba al principio, son realmente terribles y por supuesto que merecen contención y apoyo, no se justifica utilizar mentiras como estas y aberraciones estadísticas como las que vimos para intentar meterlas a todas en la misma bolsa. Esto sería como escuchar el testimonio de una mujer que fue maltratada por su marido y terminar diciendo que el 95% de los hombres son agresores de mujeres. Eso es el feminismo. Así funciona. Dicho esto, me despido y les digo como siempre que si se sienten generosos y quieren agradecer y apoyar este canal y todo el trabajo que estamos intentando hacer desde acá para desmontar con data las infames mentiras del feminismo, recuerden que acá abajo tienen un botoncito que se llama gracias o super gracias o algo por el estilo, donde pueden dejar un comentario destacado con su opinión haciendo una pequeña aportación económica al canal y que además, obviamente, si no tienen un mango o no se sienten generosos, pueden sencillamente suscribirse, darle un like, comentar y compartir el video con quienes ustedes consideren. Acá abajo en la descripción tienen los enlaces a mis redes sociales y con esto me despido. Los amo, cabeza de pollo.